Saludos, Henry, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo programa. Gracias, mi hermano pastor, nuevamente aquí, mire, nuestro segundo episodio. Ha sido de gran bendición, obviamente, le vamos a seguir echando ganas. Claro que sí, creo que es un tema bastante bueno, la familia que trasciende y deja huella. Este tema es algo en verdad muy interesante. No creo que solo para nosotros, Henry, sino para la audiencia. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ver con la familia. Yo creo que vos tenés hermanos, primos, tíos, y si no tienes, por lo menos tienes una familia que constituye tíos, abuelos, papás, y es algo que nos concierne a todos. Sí, tengo demasiado, creo que a veces hasta tengo para poder repartir para otros que no tienen. Del lado de mi padre, obviamente, son 17 hermanos y hermanas. O sea, ya puede imaginarse cuántos primos no tengo yo. Pues obviamente la bendición que, digamos, obviamente el Señor quiso que yo fuera el único hijo, pero tengo una familia que obviamente yo he podido llegar a valorar. Sí, y es muy bueno valorar. Creo que cuando hay agradecimiento, le pone uno el valor a las cosas que Dios nos ha dado. Así La es. semana pasada tocamos algunos puntos, por ejemplo, el diseño original, el propósito divino y la estructura de la familia. También dijimos que el poder del amor es sumamente importante en el núcleo de la familia. Y esta noche vamos a comenzar a hablar sobre la familia que trasciende y deja legado. Pero en este día particular vamos a estar hablando sobre básicamente en lo que quedamos pendientes, que fue heridas y sanaciones dentro de la familia. Sí, yo creo que obviamente hay mucho de qué hablar de esta situación porque, pues tristemente, digamos, no todo es de color de rosas y vemos que obviamente hay heridas dentro de los familiares pero algo que debemos de tener seguridad es que para todo hay una solución y esa solución se llama Jesucristo. Sí, sí, por supuesto. La vida espiritual es fundamental en la vida de cada ser humano. Así que hoy estamos tocando el tema del origen de las heridas familiares y la naturaleza caída del ser humano. Y comenzamos diciendo que el origen de todas esas heridas del ser humano son provocadas precisamente por esa naturaleza caída del ser humano. Podríamos decir este día que el pecado ha afectado las relaciones familiares desde el principio. Y esto lo podemos ver en Caín, Abel, en Génesis 4, 1 al 6. También vimos a un José, el cual fue traicionado, vendido por sus propios hermanos. Esto aparece en Génesis 37, 50. Y por el otro lado, en el Nuevo Testamento, Henry, tenemos el hijo pródigo, el cual dice que malgastó todo lo que el padre le dio. Una herencia Y que debía de... sí, correcto. Y su otro hermano, pues tenía un corazón duro, falta de perdón, de acuerdo a Lucas 15:32. Sí, obviamente sí. Y lo que usted dice, pastor, obviamente sí, es importante señalar que las heridas familiares no siempre son intencionales o conscientes. A menudo son el resultado de los patrones disfuncionales de tóxicos que se transmite de generación a generación. Y eso obviamente es un efecto contagioso, obviamente. Pero algo que estaba meditando sobre esto es que Jesús, obviamente, a través del pecado y de las transacciones que viene siendo familia tras familia, Jesús, pues obviamente vino a sanar a los que están heridos. Digamos, no vino obviamente por los que están sanos, sino que por los que están enfermos. De acuerdo a la palabra Marcos 2:17, dice, los que están sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo creo que obviamente esta situación en las familias, que hay heridas, Sí, Jesucristo es nuestro médico ahí. sí, de hecho tenemos que concientizar con mucha claridad y diría hasta paciencia el ver cuál es el origen, por qué existe todos estos conflictos familiares entre padres, hijos, madres, hijos,
padres e hijas, abuelos y padres, abuelos y nietos. ¿Cuál es el origen en realidad de toda esta confusión, este desorden? Pues como decíamos al principio, solo para reiterar, es la naturaleza y la caída de la vida del hombre. Es que por el pecado es que suceden todas estas cosas. Así que estas heridas causadas por el egoísmo, como vimos en estos 3 relatos, la falta de amor, la ausencia del padre o de la madre, pero sobre todo por la ausencia de Dios en el hogar, es que suceden todas estas tragedias. Sí, obviamente para muchos jóvenes yo tuve la oportunidad de trabajar en un ministerio de jóvenes y miraba yo, digamos, de toda la juventud que el Señor me permitió trabajar. Habían jóvenes que obviamente estaban adoloridos, tenían, digamos, un resentimiento hacia su padre de abandono o su madre, y a veces, y ellos miraban un consuelo, ellos buscaban algo, y a veces tristemente buscan lo que obviamente no creamos que ellos busquen ni de la calle, pero viene porque obviamente ellos ven que tal vez en su hogar hay la violencia, digamos, doméstica, el abuso, no tanto específicamente el abuso físico, sino que todo viene de trayectoria de la mente. Claro. Bueno, acuérdate que la separación de los principios bíblicos de Dios, esto conlleva a destrucción. Esto conlleva a tener falta de claridad, falta de propósito en la familia. Pero si nosotros ponemos en práctica todos esos principios bíblicos, vamos de regreso al diseño que Dios ha hecho, entonces podemos construir familias. De la otra manera, lo único que reinará en los hogares será envidia, ausencia de padre, falta de amor, egoísmo, y todo esto se da a causa de que el ser humano no tiene una relación con Dios. Sí, obviamente, si el Señor no está ahí en medio de todo esto, pues obviamente va a ser imposible de poder resolver esto. Y vemos que para el mundo es fácil decir, ¿sabes qué? Sepárate. Obviamente en las parejas, el divorcio es el número 1. Y obviamente en el rechazo de los hijos, a veces hay pleitos entre los padres y hijos o hijas y madres, que a veces lo que ellos más buscan es echarlos de la casa. Y obviamente es porque está la falta del amor del Señor ahí. Claro. Así que podríamos decir, Henry, que la falta de la presencia de Dios en nuestras vidas, en singular, y como comunidad, como familia, como ese centro que es la familia, esto tiene un terrible impacto en las heridas de los hijos, de los padres, porque sabes que las heridas muchas veces nosotros las traspasamos a los hijos porque las hemos vivido. Y muchas veces nuestros padres las vivieron, nuestros abuelos las vivieron, pero por la falta de la presencia de Dios, de esa relación con el dador de la vida, es que esto llega a tener un impacto hasta eterno, porque nosotros básicamente estamos traspasando toda esa maldición de generación en generación por falta muchas veces de conocimiento, pero sobre todo de principios que le den valor a tu vida y valor a los hijos. Y yo creo que ahí obviamente tiene que ser falta de conocimiento. Exactamente ¿por qué uno tiene familia? ¿Cuál es el valor de ser padre? ¿Cuál es el valor de ser madre? ¿Y cuál es el valor obviamente, de tener a nuestros padres vivos? Porque triste cuando a veces ya no los tenemos y entonces quisiéramos regresar a ese tiempo. Pero sabemos que obviamente el Señor nos ha dicho, y es algo que debemos de tomarlo en cuenta, y mucho en cuenta, porque el Señor dice que aunque mi padre y mi madre me abandonaran, yo no te voy a abandonar. Él reconoce nuestras heridas, nuestras digamos, fallas que hemos tenido, pero ahí está el centro del Señor. Pero si no le damos a Él esa prioridad, pues va a ser imposible de poder llegar a sanar eso. Y como usted dice,
va a ir de generación a generación. Sí, de hecho, los principios bíblicos, los principios que Dios ha establecido, son para efectuarlos y no para guardarlos. Cuando nosotros decidimos hacernos de la vista gorda y mover esos principios de vida que Dios ha constituido para la familia, entonces esas heridas son devastadoras. ¿Por qué? Porque esto afecta todas las áreas de nuestras vidas. Así que las heridas del pasado afectan directamente nuestra relación, primero con Dios, luego con nuestra familia, con la salud emocional, psicológica y espiritual. Y estas tres partes de salud familiar, espiritual, emocional y psicológica, muchas veces no las tomamos en cuenta. No, y nos roban la paz. Ni nos damos Ni cuenta. Hay gente que está tan abrumada por los problemas familiares que no se ha dado cuenta que esto en realidad le está robando el oxígeno. No lo está dejando vivir. Cuando nosotros ya llegamos a ese punto donde miramos el impacto de las heridas por estas cosas que nos han pasado, entonces nosotros decidimos, porque todo es por opción propia, en dar un giro de 80 grados. Pero para esto te tienes que dar cuenta del error, te tienes que dar cuenta de lo que está pasando y reconstruir esa base. Y creo que la base fundamental de la vida de cada ser humano tiene que ser Dios. Oh, pues obviamente sí, el Dios es el fundador del amor. Yo creo que muchos han tomado una perspectiva, digamos, entre te quiero y te amo. En un aspecto, a veces llega un momento que no sabemos la diferencia, pero Dios dijo, amarás. Y Él dijo, porque te amo, di a mi hijo. Entonces no es algo, digamos, de solo pasatiempo, porque obviamente el querer es solo de hacernos sentir bien, pero el amar es algo verbo que uno tiene que tomar una acción de poder uno darlo, y creo que eso obviamente no vamos a poder hacer o darlo hasta que no lleguemos a reconocer el fundador, y es Dios, como obviamente Sí, lo la dice. estructura familiar tiene como fundamento a Dios. Hoy nos hemos metido en tantos problemas. ¿Por qué? Porque hemos abandonado a Dios en las escuelas, hemos abandonado a Dios en las familias. ¿Y cómo podemos esperar que nos vaya bien? Eso es una locura. Entonces, podríamos decir que el fundamento para volver a reconstruir lo que se ha dañado se llama Dios. Y lo segundo que necesitamos que hacer es darnos cuenta de ello, porque darnos cuenta de ello nos va a dar la habilidad para poder reparar lo que se ha descompuesto. Y hay varios factores, Henry, rápido te digo. Una de ellas es el perdón. El perdón es algo fundamental. Hoy existen muchos jóvenes que sus vidas no están completas y ya están casados, pero no están completas porque hay algo dentro de ellos que está perdido. Y cuando te digo esto, no quiere decir solamente de personas que no conocen a Dios, sino jóvenes, adultos que conocen de Dios, pero no han llegado a perdonar. Y el rechazo en ese momento puede ser ese obstáculo en nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que quiero decir? Si tú no eres una persona con paz, una persona que ha sabido perdonar, entonces tus relaciones interpersonales no se van a dar de acuerdo a como te gustaría. Porque para llegar a tener una buena relación, no solamente contigo mismo, con Dios primero y con los demás, necesitas asegurarte de haber perdonado al ofensor. Yo en una ocasión prediqué, desaten y dejen libre al ofensor. Fue el título de la predicación. Y eso se nos ha olvidado hoy.
Sí, obviamente el perdonar no es tanto por la otra persona, sino que es por uno mismo. Digamos, esa es una forma de, obviamente, que llega uno a tener sanidad. Y obviamente, con el fin de recibir el perdón de nuestros pecados, debemos, obviamente, de perdonar a los demás. Si podemos reconocer, obviamente, lo que el Señor nos llegó a perdonar, ¿cómo nosotros no podemos llegar a perdonar a otros? Y eso nos da una paz, pastor, porque obviamente cuando uno llega a perdonar a otra persona, como que hay algo que se desata de nuestro ser. Y viendo eso, obviamente, nos ayuda a sanar esas heridas. Nos ayuda, obviamente, a traer la paz y, sobre todo, el amor. Y el amor es, obviamente, que nos va a poder llegar a superar de lo que, obviamente, está dañado. Sí, correcto. La falta de perdón, como vuelvo a repetir, primero destruye las relaciones interpersonales. Destruye la relación con tus hijos, con tus papás, con toda esa gente que está a tu alrededor. Pero fíjate, Henry, que lo interesante es que no solo destruye eso, sino también destruye tu fe. Destruye también esa intimidad en la oración con Dios para los que oran. Y sabes que la falta de perdón también afecta el propósito en tu vida. Y cuando nosotros perdemos el propósito y esa paz interior, tenemos problemas. Porque vamos a ser como un roller coaster que va a ir arriba unos días y de repente está hasta abajo, luego vuelve a subir. ¿Por qué? Porque no hay un balance. Y el balance se llama Jesucristo. Sí, y ¿sabe? Yo tengo, obviamente, conozco un familiar que yo, teniendo esa charla con este familiar, le pedí mucho que obviamente en un tiempo él se diera para poder llegar a perdonar a su papá de ese abandono que tuvo. Y una vez vino y me dijo que lo había hecho y la relación empezó a formar, pero tristemente el papá como que volvió otra vez a rechazar a ese su hijo. Pero ya estando obviamente el hijo, pues el hijo vino y reconoció que lo que él había hecho era para sanidad de él mismo. Y lo que él llegó a sembrar en sí mismo es decir, ¿sabe qué? Lo que mi papá hizo conmigo, yo no lo voy a hacer con mis hijos. Y fue un testimonio que obviamente para mí fue algo de que lo pude valorar porque vi que eso tuvo un efecto. El perdón, de llegar a perdonar a su papá, aunque tal vez su papá no pudo aprovechar ese perdón, él vino y dijo, ¿sabe qué? Lo que hizo conmigo, yo no lo voy a hacer con mis hijos o con mi esposa. Entonces podríamos decir, Henry, que para nosotros poder comenzar de cero, necesitamos reconocer que tenemos un problema. Exactamente. Creo que nadie puede comenzar de cero o arreglar algo si no reconoce o da el primer paso en saber que algo está mal. Entonces la primera cosa que podemos decir es, nos hemos alejado de Dios. Los principios de Dios los hemos olvidado. Por lo tanto, si nosotros queremos tener sanación y restauración, entonces necesitamos tomar el primer paso. Y es un paso de fe, porque queremos hacer algo diferente. Yo me atrevo a decir, Henry, en este día, que hay una relación muy estrecha entre la ofensa y el perdón. No existiera el perdón si no hay ofensa. Y no hay ofensa sin perdón. Entonces, ellos van de la mano, como podemos ver. Primero, necesitamos que reconocer que Dios nos ha perdonado. Si nosotros queremos ser sanados y restaurados, queremos que Dios pueda obrar en la vida de nuestros hijos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que perdonar. Y sabemos que, bien lo decías tú, el primer perdón que recibimos fue cuando el Hijo de Dios viene a la cruz del Calvario. Y qué hermoso saber eso, porque fíjate lo importante de lo que estamos hablando. En Mateo 6, 14, 15, yo voy a leer Dios habla hoy, la versión dice, porque si ustedes perdonan a otros el mal que se les ha hecho, su Padre que está en los cielos los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados.
Entonces nosotros no podemos esperar que Dios nos perdone, que Dios haga grandes cosas en nuestra familia, en nuestras vidas, si nosotros decidimos no perdonar. Sí, no, y tenemos que reconocer eso porque, pues, no somos perfectos. No, No, claro que nadie no. es perfecto, ni vamos a encontrar una familia perfecta, pero dentro de nuestras fallas, obviamente tenemos que reconocer que Dios, obviamente, es bueno y nos dio ese gran amor que dio su único hijo, obviamente, y para poder llegar y tener esa sanidad, porque, pues sí, obviamente, desde el principio que venimos ah, tras generación y generación, pues yo creo que me atrevo a decir que todos nosotros, incluyendo nuestros oyentes, hemos pasado por una situación difícil en nuestras vidas que a veces nos ha costado llegar y perdonar, pero Dios es el único que nos puede obviamente ayudar en ese aspecto. Fíjate que hablando de eso, Henry, viene a mi memoria, trabajé con una joven que ya llevaba algunos intentos de suicidio y la trajeron muy joven, yo pensaría que tenía entre 18 y 19 años. Y fíjate que al principio me costó mucho entablar conversación con ella, primero porque no se prestaba para comunicar. Y en segundo lugar, había mucho dolor, incertidumbre, confusión en su vida. Y cuando hay alguien en esa condición, lo primero que pasa es que no tiene la habilidad de comunicar. ¿Por qué? Porque vive bajo miedo. Y cuando alguien vive bajo miedo, hasta de su propia sombra, tiene temor. Así que comencé a trabajar con ella y sabes, Henry, que al final de 8 o 9 sesiones que tuvimos, descubrí que el problema no era tan grande. El problema es que ella necesitaba que sus padres le pidieran perdón, porque ellos inconscientemente la hicieron sentir mal desde que ella era muy chiquita. Ellos pensaron por causa del médico que ella era una persona con special needs, o sea, que era una persona que necesitaba cierta atención. Mas, sin embargo, yo nunca vi eso en ella, pero los padres la comenzaron a tratar así. En otras palabras, le pusieron un label, le pusieron una etiqueta y ella estaba tan resentida por eso. Pero una vez que pudimos identificar, pero sobre todo que Dios puso esos corazones en armonía, ella se pudo levantar y aceptar el perdón. Y los papás pudieron levantarse también y pedir perdón. Y sabes que esa relación se restauró. Entonces, el poder del perdón es un poder que sana. El perdón de Dios para nosotros es su gracia plena para perdonarnos los pecados. Y yo diría que todo aquel que no cree en perdonar a los demás, ¿cómo podrá creer que Dios lo ha Que perdonado? Dios la ha perdonado, exactamente, sí. Hay un escritor, obviamente, se llama James Humes, dijo, el arte de la comunicación es el lenguaje del perdón, que se necesita obviamente la comunicación. Y obviamente en esa comunicación el Señor nos comunica a través de su palabra, cuánto Él nos ama, cuánto Él nos ha perdonado, obviamente cuánto Él quiere que nosotros lleguemos y tengamos bendición sobre esta faz de la tierra. Pero dejamos que obviamente las cosas que nos rodean nos robe eso. Y eso es parte, obviamente, del perdón, que venimos año tras año y no hemos llegado a sanar esas heridas. Y como usted estaba diciendo, que obviamente viene uno tras el otro, creo que llega un momento que tenemos que hacernos un lado y decir si realmente vale la pena de seguir viviendo bajo esa amargura, bajo ese ¿cómo es? De Resentimiento. remordimiento. Yo creo que llega un momento donde decir, ¿sabes qué? Desecho todo eso porque he reconocido que yo también soy pecador y que el Señor me ha perdonado. Es que sabes lo que pasa es que por alguna cosa yo creo que aquel que no desea lo bueno para nosotros, él siempre tendrá como objetivo el crear confusión en nosotros.
Si nosotros estamos confundidos, lo primero que pasa es que perdemos el enfoque. Y cuando estás dolido, lo que pasa es que dejas de vivir. Sí. Y no vives a plenitud porque no tienes paz interior. Y por lo tanto, si no hay paz interior, si hay falta de perdón, lo primero que vamos a experimentar es que las promesas de Dios no se pueden cumplir en nuestras vidas. Estaba yo en el trabajo y estaba yo tomando mi break ahí, y a la par estaba un muchacho hablando, y pues obviamente, por más que tal vez quería no escucharlo, pues obviamente a voz alta ya le estaba diciendo, y creo que estaba hablando con su mamá porque mencionó él de su pareja, y entonces le dijo: vienes año tras año tras año y solo lo que he escuchado de ti son pleitos y pleitos y pleitos. Entonces me puse yo a analizar que obviamente detrás de esa llamada no hay paz, que digamos llega un momento donde la vida se ha llenado de ella o de él, basado en solo ese pleito, que obviamente no ha llegado ella a poder sanar. Uh-huh. Y él le dijo: ¿sabes qué? Te he dicho que hagas esto, que hagas el otro, pero no quieres. Y sí, para mí fue una tristeza porque digo, ¿cómo puede llegar a dormir o salir, obviamente? Pero es Sí. obvia. Y lo más curioso, chistoso e irónico, como le querramos llamar, es que el perdonar es opcional. Porque tú decides perdonar o decides no perdonar. Pero si tú crees en el perdón de Dios, entonces deja de ser opcional. Es un mandamiento. Por eso es que Jesús dice: amarás a Dios, al Señor, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, básicamente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si amamos al Señor, entonces debemos perdonar. Podríamos decir, para concluir este segmento de que estamos hablando sobre sanación y restauración, podríamos decir que el perdón es algo que debemos hacer. Porque si nosotros perdonamos, entonces podemos comenzar a experimentar todas las promesas de Dios en nuestras vidas. Podemos comenzar a vivir libremente, con propósito. Vamos a comenzar a amar a aquellos que no amamos. Vamos a comenzar a cuidar a nuestras esposas, esposos, hijos e hijas. ¿Por qué? Porque hemos decidido perdonar. Y sabes que el otro beneficio es que cuando tú perdonas, decides perdonar, entonces todo lo emocional comienza a girar en otra dirección. Vas a estar sano emocionalmente, psicológicamente, pero sobre todo espiritualmente. Así que, oyente, para cada uno de ustedes que nos escuchan, si ustedes tienen residuos de falta de perdón, creo que es muy importante que hoy tome la mejor decisión de su vida, y es de perdonar. Perdonando podremos comenzar a construir familias conforme al corazón de Dios. Sí, obviamente la importancia es obviamente de poder llegar y ser perdonados. Efesios 4:32 dice: sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo. Y eso mutuamente, obviamente tiene que haber entre ambos ese perdón. Digamos, no puede ser solo de uno mismo, sino que también del cónyuge, de los hijos. Sabemos que padres perfectos no hay, ni tampoco hijos. Y nunca lo van a ver porque solo hay un perfecto y ese es Jesucristo. Pero a través de la palabra que Él nos da, la enseñanza, sería bueno que cada quien viniera con un manual, cómo poder crear a nuestros hijos, cómo poder valorar a nuestra esposa. Y sí lo hay. Y ese manual obviamente es la palabra de Dios. Ahora mira, solo quiero hacer un pequeño paréntesis en lo que decías tú, que el perdón tiene que ser mutuo, y estoy de acuerdo contigo, Henry. La única cosa es que si el perdón no pudiese ser mutuo, porque recuerda que nosotros no tenemos la facultad de mandar en la vida de otro.
Pero sí podemos nosotros elegir con la sabiduría, con la inteligencia que Dios nos ha dado, sí podemos elegir perdonarlos. Y si ellos no están preparados para el perdón, entonces nosotros tomamos el primer paso. Y si nosotros tomamos el primer paso es porque estamos obedeciendo a Dios. Y si obedecemos a Dios, el final siempre será bueno. Mira lo que dice Colosenses 13:14, dice, hasta que todos lleguen a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? Que nosotros llegaremos a alcanzar esa plenitud en Cristo. Pero vamos caminando cada día siendo mejores. Si no fuese así, entonces no estamos creciendo ni espiritualmente, ni mucho menos como hijos e hijas de Dios. La importancia del amor, volvemos a decir, es sumamente importante en esta escena de construir familias conforme al corazón de Dios. El amor es el centro de todo. La paciencia, la comunicación y el liderazgo en el hogar son esenciales, Henry. Porque si no tenemos esa comunicación, paciencia, liderazgo, entonces creo que no podremos llegar a cumplir nuestro propósito. Y necesitamos, Henry, romper todos esos ciclos de dolor, de traición, de tantas cosas que pudimos haber vivido en nuestra niñez. Mira, yo estoy seguro que si no alguno de nosotros, tal vez uno de los oyentes, tal vez fueron abusados, no solamente verbalmente, sino psicológicamente y puede ser que hasta sexualmente. Sí. Pero ¿cómo podemos salir de ahí? ¿Cómo es que podemos construir esas familias conforme al corazón de Dios? Es enfocados en el amor. Sí, usted obviamente lo dijo clave, que obviamente no podemos cambiar a nadie más que nosotros mismos. Y parte de eso, obviamente, que estaba hablando sobre la paciencia, pues es parte digamos, la paciencia es una virtud para nuestras vidas, de que obviamente nos habla no solo de esperar, sino saber esperar en paz, que obviamente para nosotros la paciencia es de poder soportar esos problemas, la posición y el sufrimiento sin enojo, porque van a venir, problemas van a venir, situaciones van a venir, pero de poder soportarlos sin frustraciones, sin, digamos, obviamente de enojarnos, porque eso es lo que va a causar daño y más heridas. Y cuando queremos cambiar y lo traemos nuevamente a abrir esas heridas, pues entonces no vamos adelante a recibir la bendición. Sí, por eso te decía de la importancia del amor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es amor. Él nos perdonó primero. Y si nosotros introducimos ese principio de amor basado en Él, entonces vamos a obtener paciencia, vamos a comunicarnos, vamos a ejercer un liderazgo conforme a lo que Él quiere, no conforme a lo que yo quiero. Eso nos ayudará a romper todos esos ciclos de dolor y esto traerá como fruto edificación para una familia bajo los principios de Cristo. Porque fuera de Él, ¿sabes qué? No hay vida. No hay vida, créemelo. Si no ponemos los principios de Él en ese plano de importancia, creo que nuestras vidas van a seguir siendo las que son. Pero con esos principios, entonces nosotros podemos construir familias conforme al corazón de Dios. ¿No crees vos, Henry? No, a mí claramente qué hermoso es de poder saber, obviamente, qué tan grande es Dios. Digamos, él es parte de nuestra familia, Él es parte de lo que Él fundador. Y eso es lo que obviamente nos enseña tanto al diario de vivir. A mí me da mucha tristeza de que obviamente a veces escucho que una pareja se divorció o los hijos andan en la calle, sabiendo que el Señor no nos trajo para eso.
Él nos trajo obviamente para poder amarnos, para poder llegar y ser ayuda uno hacia el otro. Pero sí, obviamente, sin llegar a tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, nada vamos a poder hacer por sí mismo. Sí, por eso es que es muy importante, ya para ir esto poniéndolo en una perspectiva directa, antes de cerrar nuestro programa hoy, primero tenemos que saber el origen de las heridas familiares. ¿De dónde nace eso? Y primero sabemos que es de la naturaleza caída del ser humano sin Dios, ¿verdad? Y decíamos que, por ejemplo, José tuvo muchos hermanos y los hermanos por el mal corazón lo vendieron. Mas, sin embargo, José, él sabía quién era Dios. ¿Ves cómo un principio cambia toda la ecuación? Sí, porque su papá lo había enseñado Sí. eso. Entonces, ¿qué pasó? José salió avante, pero no fue fácil. Nunca olvidó los principios porque todo estaba establecido en amor. También nos damos cuenta que hay un impacto en esas heridas para todos. Acuérdate que el que sufre en familia, en ese núcleo familiar, todos los demás sufren también, sí o sí. Y esto afecta todas las áreas de nuestras vidas. Dijimos que afecta las emociones, afecta tu forma de ver las cosas, quita propósito de tu vida. Psicológicamente estás afectado, pero sobre todo espiritualmente también. Pero también hay un recurso muy amplio para sanar y ser reestructurado, y es el perdón. El perdón es algo fundamental. La escritura que leímos de Mateo 6, 14, 15 dice, porque si ustedes perdonan, fíjate de que cómo nos lo ponen, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre, hablando de Dios, que está en el cielo, los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco Dios les perdonará a ustedes sus pecados. O sea que mira, este versículo está tan puntual que no te deja otra opción más que perdonar. Y decíamos que para experimentar todas esas buenas obras, todas esas promesas de Dios, tenemos que perdonar. ¿Por qué? Si perdonamos, podemos ser restaurados, no solamente emocional, psicológicamente, espiritualmente, y retomamos el propósito que Dios nos ha dado. Y cuando esto pasa, cuando se vuelve la paz, vuelve el propósito a nuestras vidas, emocionalmente estamos equilibrados, entonces podemos construir familias conforme al corazón de Dios. Entonces, obviamente podemos experimentar que las promesas de Dios vienen a través de su palabra. Sí, amén. Y vemos que obviamente, por eso es necesario que como familia podamos estar unidos a buscar del Señor. Y yo sé que a veces es difícil porque, pues, digamos, volvemos a lo mismo, que no podemos cambiar la manera de pensar de otros. Pero algo que obviamente estaba analizando mientras que nos estaba usted dando esta lección, dice en Deuteronomio 6, 3 al 9, dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dice que obviamente amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y en toda tu casa. Es por eso la importancia del amor. ¿Y quién dijimos que es amor? Dios. Dios. Y si Él es el centro de nuestra vida, entonces habrá paciencia, habrá comunicación, habrá liderazgo, habrá armonía, paz interior, habrá sanidad, y esos ciclos de dolor caen. Y cuando eso cae, entonces nosotros, Dios con nosotros, comenzamos a edificar una familia bajo los principios de Cristo. Y deja un buen legado. Y dejamos legado. De hecho, así se llama, Henry, nuestro tema, la familia que trasciende y deja legado. Bueno, Henry, ha sido un tremendo placer, hermano, poder reunirnos esta vez, tomar agüita y saber que
vos y yo tenemos un propósito. Amén. Y que tenemos paz, que hacemos lo mejor por nuestras familias. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Así que a ustedes también les agradecemos en casita, en el coche, donde usted nos va a escuchar. Les agradecemos mucho su fiel atención. Como siempre, quiero dejarles saber que nuestro próximo episodio saldrá el próximo miércoles. Llámenos, síganos en Facebook o envíenos un comentario, que créanme lo que esos comentarios que han llegado desde Guatemala, El Salvador, de aquí de algunos hermanos que conocemos, nos dan aliento para seguir adelante. Sabemos que por medio de este podcast llegaremos a ustedes y irá una palabra de parte de Dios para cada uno de ustedes. Así que gracias, cuídense mucho. Y hoy escribí una frase que quiero compartir con ustedes. El equilibrio es el que nos deja comenzar a vivir. Así que gracias por sintonizarnos y que tengan un feliz día. Hasta pronto. Gracias, Henry. Gracias, pastor, nuevamente, y que Dios me los bendiga a todos los oyentes y hasta la próxima.